Pánico. Origen del hombre americano. ¿Cuáles son las primeras explicaciones acerca del poblamiento del continente americano? Son tres. Lo del origen semítico, que se llaman las tribus perdidas de Israel, el origen atlántico y el origen autóctono o autoctonismo. El hombre que se dedicó a buscar la teoría o que propuso la teoría del poblamiento único se llama Alec Herzog. El nombre del investigador que propuso la teoría múltiple es Antonio Méndez Correa. En 1928 fue apoyado por trabajos de cientistas como Paul Rivert. La teoría de la ruta costera propone acerca de los primeros pobladores que llegan del sur de Asia sobre el Pacífico, después toda la costa pacífica del norte hasta llegar hacia América y de ahí hacia México. La teoría del poblamiento atlántico marítimo propone que los primeros pobladores llegaron del Atlántico, fundando asentamientos en Groenlandia y Labrador. ¿Cuáles son los restos humanos más antiguos encontrados en la fecha para México? El hombre de Chimalhuacán, de 33,000 años antes de Cristo. El primer nombre que se les dio a los primeros grupos pobladores del continente americano fueron llamados cazadores-recolectores. ¿Qué es un complejo cultural? Complejo cultural es aquel conjunto de artefactos o ecofactos creados por el hombre dentro de una misma industria, que poseen las mismas características. Al mismo tiempo pueden poseer la misma tecnología, religión, tradiciones y rituales. El nombre de dos complejos líticos son el complejo Clovis y el complejo Folsom. La etapa lítica y sus subdivisiones se dividen en el arqueolítico, después en el cenolítico. Cenolítico se divide en dos, inferior y superior, y protoneolítico. Arqueolítico, cenolítico, inferior y superior, y protoneolítico. El origen de la agricultura. Dentro del origen de la agricultura se domesticaron dos animales en Mesoamérica, que fue el perro y el guajolote. La diferencia entre domesticación y cultivo de plantas. En la domesticación se implican cambios directos a la planta, donde puede ser genéticamente para crear mayor producción o beneficio de esta planta, y en el cultivo solamente se garantiza el rendimiento de la planta sin provocar cambios a ella. El modelo que explica Gordon Chittle acerca de la agricultura, un cambio climático que provocó la desertificación, y los grupos se fueron a buscar los oasis donde se juntaban animales y plantas. Así se creó una simbiosis, adaptándose alrededor de ellos y al mismo tiempo creando su sobrevivencia. Robert Greenwood y Lewis Binford crean un modelo elaborado de su origen de la agricultura. Ellos dicen que hubo una presión demográfica, hubo demasiadas personas y empezó a haber un desequilibrio y hubo muchas migraciones. También debido a la baja precipitación pluvial predominaron plantas solamente xerófilas, lo que desadaptó a los individuos al medio ambiente por la falta de estos recursos, siendo el factor más propuesto en las zonas de tensión adaptativas. Buscando zonas de tensión adaptativas, ahí era donde se adaptarían ellos. El sistema de abasto propuesto por Flannery para los grupos cazadores-recolectores es un conjunto de especies que garantiza una dieta básica de subsistencia. Unos componentes de la dieta básica de la subsistencia mesoamericana: el maguey, el peyote, el cactus y algunas leguminosas como el frijol y la calabaza. También está el conejo cola de algodón y el venado cola blanca. El principal cambio de vida en los hombres ante un nuevo tipo de alimentación y almacenamiento de semillas creó que la población nómada se volviera sedentaria, estable. 4 estados de la República en que se han localizado evidencias tempranas de la domesticación de plantas, según McNish, es Tamaulipas, Puebla y Tlaxcala. Mesoamérica. ¿Cuál es el nombre del investigador que propuso el concepto de Mesoamérica? Paul Kirchhoff, que fue un austriaco. Anota el nombre de las áreas o regiones que conforman Mesoamérica. Tenemos el altiplano central hacia el occidente y Oaxaca. Luego tenemos la zona del Golfo y la zona Maya. Al norte, los ríos Pánuco,
Moctezuma, Lerma, Santiago y Sinaloa. Al sur, el noroeste de Honduras, el occidente de Nicaragua hasta la península de Nicoya, en Costa Rica. ¿Qué debemos entender por horizonte cultural? Cuando nos referimos a Mesoamérica, en arqueología, un horizonte cultural es un periodo en el mismo que coexiste un estilo cultural. Es posible identificar un horizonte cultural a partir de las características y manifestaciones culturales de los pueblos que viven dentro de dicho periodo. Por ejemplo, el tipo de utensilios, ceremonias, cultivos. Al hablar de horizonte cultural es necesario diferenciar a este de un área cultural, ya que este es un espacio geográfico donde antes hubo pluralidad de civilizaciones en la misma área cultural y pueden presentarse diferentes horizontes culturales, de manera que en la misma área cultural se pueden presentar diferentes horizontes culturales en diferentes épocas. Los rasgos culturales son características que marcan semejanzas entre el comportamiento y el procesamiento. Todos los rituales, patrón de asentamiento, cerámica. De acuerdo con el modelo evolutivo social de Román Piñachán, ¿qué debemos entender por época, etapa y periodo? Época, modo de subsistencia. Etapa, organización social. Periodo, desarrollo económico y político. Horizonte preclásico. En el preclásico se desarrollan las primeras sociedades complejas en grandes poblaciones sostenidas por la agricultura extensiva. Se segmentan una clase de dirigentes y otra popular. Mesoamérica, una entidad cultural definitiva. Entre los pueblos compartía una ideología religiosa, una forma de gobierno y estaban divididos en sociedades distintas, con centenares de lenguas diferentes. Por primera vez, Piñachán usa un modelo hipotético deductivo de Mesoamérica, lo que la divide en tres partes: inferior, superior y medio. El periodo formativo corresponde al tercer periodo de América, para efectos de estudio situado en 1500 y 2092 a.C. Gracias a la agricultura, el hombre americano comenzó a conformar pueblos sedentarios y alrededor de ellos se dio la formación de sociedades más complejas. El preclásico se divide en tres etapas: inferior, medio y superior. Dentro de la religión olmeca, que es el preclásico, y su religión se encontraban tres animales que siempre se integraban. Eran el jaguar, dentro de los felinos, que simbolizaba la tierra, la serpiente de lengua bífida y las aves. En aquellos años podemos situar el surgimiento y desarrollo colapso olmeca, que sería en el 1500 al 1300 aproximadamente, entre 800 y 600 a.C. ¿Cuáles son las dos grandes tradiciones culturales del horizonte posclásico en Mesoamérica? Las dos grandes culturas o tradiciones culturales son los olmecas del altiplano central, por sus aldeas que se establecieron en poblaciones sedentarias organizadas, cuya principalmente fuente de subsistencia fue la agricultura. También la cerámica para elaborar vasijas y figurillas dentro de la alfarería, las herramientas para molienda, comercio, cosmovisión. Tres aspectos culturales que sirven para caracterizar el preclásico en Mesoamérica. Primero, la arquitectura, como la de Tlapacoya y Cuicuilco, del preclásico. También los rituales, donde se elaboran en base a un sistema calendárico. Tres opciones también sabidas, como el uso de la cerámica, modelada a mano, conocimientos matemáticos y el culto a la fertilidad. ¿Cuál es la importancia del uso calendárico durante el preclásico? El calendario regulaba las actividades productivas de la agricultura, la cosecha y la siembra. Formaba ideológicamente a la población, ya que se marcaban a sus integrantes en periodos más evidentes, tales como horas de luz y horas de oscuridad, épocas de frío, épocas de calor, abundancia, estiaje, escasez. Conocían los ciclos lunares para saber cuándo las hembras estaban en un periodo de gestación y reproducción, marcando las fechas para influir y modificar el comportamiento humano.